Qué bendición, amados hermanos, poder estar estudiando la palabra de Dios aquí en el canal de Mejores Familias. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por seguir este estudio bíblico durante todo lo que va del año. Ya vamos muy avanzados, ya vamos a entrar al capítulo 13, estamos casi por terminar este viaje maravilloso. Ha sido una tremenda bendición poder estudiar la palabra de Dios y sobre todo esta carta maravillosa del apóstol Pablo. Así es que Dios les bendiga mucho, muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches. Que el Señor les bendiga muchísimo. Todos con su Biblia, todos con sus notas, con sus cuadernos, pregunten, comenten, saluden, para que podamos ser todos edificados y bendecidos. Y no se olviden de compartir estas enseñanzas. Son de grande bendición y serán de grande bendición para nuestros familiares, amigos y conocidos. Así es que no dejen de compartir estas enseñanzas en sus redes sociales. Bien, vamos a ver, vamos al capítulo 13 del libro de Romanos. Es una continuación del capítulo 12, no es un nuevo tema. Acuérdense que a partir del capítulo 12 el apóstol Pablo va a estar exhortando a la iglesia, va a estar hablando a la iglesia sobre deberes cristianos, sobre cómo poder avanzar en el reino de Dios, cómo poder expresar nuestro amor a Dios. Todos los primeros capítulos, 11 capítulos, el apóstol Pablo nos habla del amor de Dios, la gracia de Dios, la elección de Dios, la soberanía de Dios, cómo Dios rechaza el pecado, detesta el pecado, pero en su gracia y misericordia nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora nosotros, en respuesta a ese amor, en respuesta a esa gracia, en respuesta a esa salvación, nosotros vivimos una vida en santidad, vivimos una vida en adoración a Él y una vida en obediencia. Así es que ahora el capítulo 13 continúa Pablo dando unas recomendaciones. Recuerden ustedes que Pablo, a partir del 12, está hablando a la vida de la iglesia, está hablando a la iglesia y cómo vivir en la sociedad, cómo vivir en la iglesia, cómo dar testimonio, como hijos de Dios. Vamos a avanzar entonces al capítulo 13, del libro de Romanos. Recuerden ustedes que nosotros lo separamos en bloques para poder estudiarlo mejor. Es un estudio sistemático, sin embargo, es un estudio, pues digamos, muy general, muy general. La carta del apóstol Pablo nos puede dar para mucho tiempo, para toda la vida, pero queremos avanzar con las verdades más prácticas, más importantes y más fundamentales de la vida cristiana. Así es que, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Vamos a dejarle ahí, y quiero yo enseñarles cómo vamos a dividir este capítulo. Lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte va a ser, déjenme ponerlo aquí. Miren, así. Vamos a ponerlo así. La primera parte, bueno, al capítulo vamos a llamarle Ética del Creyente. Muchas Biblias tienen como
como título, o muchos teólogos, muchos en la academia le ponen a este capítulo sujeción a las autoridades. Pero este capítulo abarca más que sujeción a las autoridades. Habla sobre ética del cristiano. Ética del cristiano en tres aspectos: sujeción, obediencia, amor y santidad, ¿no? Sujeción u obediencia, amor y santidad. Estos primeros versículos nos hablan de la importancia como buen testimonio, como hijos de Dios, de sujetarnos a las autoridades. Y aquí hay un dilema, ¿no? Comenzamos con un dilema. Porque miren, hermanos, que últimamente en los tiempos que estamos viviendo como iglesia, como hijos de Dios, todo mundo puede hablar de todo y todo mundo puede opinar. Todo mundo puede opinar de temas importantes. Pueden opinar los reggaetoneros, pueden opinar los artistas los actores de cine, pueden opinar los cómicos, pueden opinar los políticos, pueden opinar los santeros, los magos, los que leen cartas, pero cuando alguien opina con la palabra de Dios, cuando alguien opina en el nombre del Señor, ahí sí hay un problema. Y pareciera ser que en estos tiempos que estamos viviendo, los cristianos están siendo censurados, están siendo amordazados. Pareciera que lo que dicen los cristianos se cataloga como absurdo, como de ignorantes, como de fanáticos, como de retrasados, como de pasados de moda. Lo que los cristianos tienen que decir ya no es importante. Lo que los cristianos tienen que decir ya no llama la atención, ya no atrapa a las personas. Pero cuando habla alguien que no tiene educación, que no tiene autoridad, que solamente tiene miles de seguidores, pero dice muchas tonterías, entonces todo el mundo escucha. Pueden hablar artistas de comedia, artistas, pues yo no sé de dónde le sacaron los artistas, pero pueden hablarlos de la casa de los famosos, pueden hablarlos de Big Brother, pueden hablarlos de noticiarios, pueden hablar gente, reggaetoneros, que no tienen autoridad intelectual, que no tienen autoridad espiritual y que además promueven la depravación, pero cuando ellos hablan son escuchados. Lo hemos visto mucho en estas campañas pro aborto, en estas campañas pro derechos, ¿verdad? En estas campañas de igualdad, de inclusión. Todo el mundo habla y todo el mundo opina, pero cuando el cristiano levanta la voz con la palabra de Dios, todo el mundo lo censura, ¿verdad? Lo ataca, lo ofende. Y entonces estamos en un dilema. Y me recuerda, amados hermanos, cuando el Señor Jesús estaba frente a Pilato, ¿verdad? Y se somete a la injusticia para ser crucificado. El mismo Pilato les dice a los judíos: no encuentro ningún mal en este hombre, no ha hecho nada mal. Y Jesús dice que como un cordero que fue llevado al matadero, no abrió su boca. Pero por otro lado, amados hermanos, tenemos ejemplos en las Sagradas Escrituras, como el de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero sabe, oh rey, que no nos postraremos delante de tu imagen ni delante de tus dioses. Vive Jehová. Tenemos a Daniel, ¿verdad? Que no rehusó ser echado al foso de los leones con tal de no ir en contra de los principios de Dios. Y tenemos bastantes casos en las Sagradas Escrituras. Y así que, hermanos, este capítulo es importante. Es importante. El capítulo 13 del libro de Romanos es muy importante. Dios nos llama a someternos a las autoridades civiles, ¿verdad? Pero también nosotros debemos de tener el entendimiento del Espíritu de Dios para saber cuándo nosotros tenemos que ponernos de pie, firmes con un rotundo no.
porque a nuestro Dios serviremos. Como Josué, en el capítulo 24 del libro de José, cuando le dice al pueblo de Israel, hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El capítulo 13 del libro de Romanos nos llama a vivir con una ética cristiana, en sujeción, en amor y obediencia y en santidad. Así que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. El versículo 1 comienza con la palabra subordinarse, ¿verdad? Con la palabra sométase. Sométase toda persona a las autoridades. Pero cuando vemos la palabra sométase, quiere decir una sumisión voluntaria. Fíjense, amados hermanos, fíjense qué importante. La palabra sométase quiere decir póngase bajo autoridad de manera voluntaria. Póngase bajo sujeción de forma voluntaria. Póngase bajo autoridad voluntariamente. Cuando el Señor nos llama a someternos a las autoridades superiores, nos llama a hacerlo en obediencia como un testimonio de adoración a nuestro Dios. Versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Dios nos llama. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, todo lo que tiene que ver con reglas, con leyes civiles, nosotros tenemos que someternos. No se pasen el alto. No se pasen el alto. No vayan en contra de las reglas. No paguen mordidas. No usen piratería. Paguemos los impuestos. Paguemos los servicios. No seamos tramposos. Paguemos el predio, la luz. Respetemos los requisitos para un documento. Tengamos en orden nuestra credencial de lector, nuestro pasaporte. Tengamos en orden nuestros documentos. Es decir, amados hermanos, todo lo que se requiere, con lo que requiere de leyes civiles, seamos obedientes. Si usted tiene que renovar, ¿verdad?, sus placas, pues no nos gusta porque sabemos que hay injusticia, pero tenemos que obedecer las leyes civiles. Tenemos que obedecer. ¿Verdad? Si nos damos una vuelta prohibida y nos ve un policía, merecemos una infracción, ¿verdad? Entonces, sabemos de la corrupción, sabemos de la maldad, pero nosotros como hijos de Dios no podemos fomentar eso, no lo podemos fomentar. Entonces, amados hermanos, este capítulo 3 es un capítulo pequeño, es un capítulo sencillo, es un capítulo concreto, pero es un capítulo que nos llama enérgicamente a tomar decisiones. Sométase. Las autoridades no son resultado del azar, hermanos, ¿verdad? Aunque el sistema es corrupto, Dios permite las cosas. Dios permite muchas cosas. Hay un orden soberano, hay una soberanía de parte de Dios, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser obedientes con las leyes civiles. Eso no quiere decir, amados hermanos, que nosotros no denunciemos la corrupción y la maldad. Por eso yo les decía al principio, tenemos dos polos, ¿verdad? Tenemos a un Jesús yendo a la cruz voluntariamente, sin pasar por encima de las autoridades. Pero tenemos a un Daniel, ¿verdad? Tenemos a un Sadrach, Mesach y Abednego. ¿se acuerdan de aquellas mujeres parteras
¿verdad? ¿Se acuerdan de las parteras cuando nació Moisés? El faraón dio una orden a las parteras. Cuando vean que es hombre y que es primogénito, que es hombre, mátenlo. Entonces las parteras, dice la Biblia literal, tuvieron temor de Dios y dejaron vivir a los niños. Lo mismo pasó con los magos de Oriente. Cuando Herodes les dijo, vayan, pero cuando sepan el lugar, quiero que me digan dónde es. Quiero que me revelen dónde es. Y ellos en sueños, ellos tuvieron la revelación de Dios y se fueron por otro camino. Pues tenemos que ser muy sabios, hermanos, para saber cuándo nosotros decir no, pero todo lo que tiene que ver con las leyes civiles, aquí este versículo está hablando de las leyes civiles que tienen que ver con el orden social, ¿sí? Las reglas, nosotros en el libro de Génesis, cuando el diluvio, cuando se acabó el diluvio y que salió Noé del arca y que Dios permitió el gobierno humano, ¿se acuerdan? Para todos los teólogos que dividen la Biblia en dispensaciones, los dispensacionalistas, ¿verdad? Llaman a esta era o a esta época la época del gobierno humano, ¿verdad? Donde se establecen las leyes humanas, que es a partir de Noé, cuando Dios le da y le permite al hombre, de hecho, Dios es quien le permite al hombre y le llama a establecer gobiernos humanos. Así que, amados hermanos, el gobierno humano es un diseño del cielo. La autoridad es un diseño del cielo. Entonces, esta enseñanza, amados hermanos, es muy, muy radical, es muy desafiante para los creyentes. Cosa imposible para el ser humano, pero es posible para aquellos que viven en el Espíritu, aquellos que viven bajo el gobierno del Espíritu Santo. Estas cosas, este tipo de cosas son para ellos. Porque una persona en su sano juicio, una persona normal, común y corriente, cuando dicen, oye, tienes que someterte a las autoridades civiles, va a decir, no, ni loco, son corruptos, son malos, ¿verdad? Son sucios, pero esto es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Amados hermanos, tenemos que dejarnos guiar por el amor de Dios, por la obra del Espíritu Santo. Solamente así vamos a poder caminar en santidad y caminar en obediencia en la palabra del Señor. Esta enseñanza, amados hermanos, esta enseñanza es desafiante porque no han cambiado mucho las cosas. Miren, en aquella época el Imperio Romano era sanguinario, era abusivo, era opresivo, era encajoso, era sobrecargado, era esclavista, aprisionaba, conquistaba, mataba, era injusto. El Imperio Romano era un tipo de Egipto, era malo. Sin embargo, Pablo nos llama a vivir en obediencia, en sujeción a las autoridades civiles, para glorificar a Dios, no como una adoración, no como no como una reverencia al poder humano, sino más bien como testimonio vivo. Recuerden ustedes que en el capítulo 12 el apóstol Pablo le dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, que todo lo que hagamos honre a Dios. Y la obediencia, amados hermanos, honra a Dios. Dios es un Dios de orden, un Dios de obediencia, que demanda obediencia y la sujeción a las autoridades es muy importante. Las autoridades, dice el versículo 1 y 2, que fueron impuestas por Dios y han sido permitidas por Dios y por Dios han sido establecidas.
De modo que quien resiste a las autoridades humanas, a Dios se resiste porque Dios las estableció. Y es más, acarrean condenación. Hermanos, vivir en la rebeldía no es algo que corresponde al reino de Dios, porque recuerden ustedes cuáles fueron las dos o tres cualidades más destacadas en la caída de Lucero, de Lucifer: iniquidad, soberbia, rebelión. Se rebeló, ¿verdad? Se rebeló a Dios, se llenó de soberbia, de vanidad, ¿verdad? Y en esa vanidad y en esa soberbia hizo afrenta a Dios y desobedeció. La rebelión, amados hermanos, no solo no corresponde al reino de Dios, sino que es desafiante a Dios, acarrea condenación. Y el apóstol Pablo nos enseña que esto es muy determinante porque fue de las cualidades que hicieron caer a Lucero, la rebelión, la rebeldía. Así que hay que tener mucho cuidado, amados hermanos. Cuando dice aquí el versículo 1, que las autoridades fueron por Dios establecidas, esto nos habla que Dios permite todas las cosas. Dios es soberano y tiene un orden de soberanía. Así que, amados hermanos, es importante que nosotros tomemos mucho en cuenta esto. Versículo 3, dice ahí dejo tantito para acá, para que lo podamos ver. Dice el versículo 3 y 4, dice así: porque los magistrados, se refiere a las autoridades civiles, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor, está hablando el magistrado, de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Amados hermanos, las autoridades civiles son puestas para el orden social. Dios, miren, después del diluvio que el mundo demostró que realmente estaba caído, el mundo realmente demostró que estaba muerto, Dios tuvo que poner orden. El hombre no era capaz de autodirigirse, no es capaz de autodirigirse, requiere siempre una autoridad. Por eso es muy importante que aprendamos a vivir en autoridad, amados hermanos. Hay autoridades en el hogar, hay autoridades en el trabajo, hay autoridades en la escuela, hay autoridades en los negocios, hay autoridades en la iglesia, hay autoridades en el orden social, en el gobierno, militares, ¿verdad? El poder judicial. Hermanos, hay autoridades a nuestro alrededor y nosotros tenemos que aprender a vivir bajo autoridad. La autoridad, hermanos, es importante para un correcto orden. No es para fastidiar a las personas. No, es que el pastor o es que el líder de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, nada más quiere mandarme, mangonearme. No. La autoridad, hermanos, habla, o la obediencia a la autoridad nos habla de madurez, de humildad. Así que es importante, amados hermanos, esto es muy importante. Pablo nos exhorta a obedecer al Señor. Pablo nos exhorta a obedecer al Señor, pero además nos exhorta a vivir correctamente. Como dice el dicho, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? El que nada debe, nada teme. Y Dios nos llama, ¿verdad? Dios nos llama a hacer las cosas bien.
Por eso este capítulo 13 de la obediencia y la sujeción a las autoridades es un capítulo desafiante, porque nos va a llevar al tema de la humildad, del amor al prójimo, nos va a llevar a la sujeción. Vamos a seguir leyendo. Entonces, Dios puso las autoridades para el orden social. Y en ese orden social, amados hermanos, ¿sí? En ese orden social, las, el castigo, las consecuencias son necesarias. Las autoridades civiles, teóricamente, son puestas para castigar el mal y promover el bien. Entonces, Pablo aquí está dándole una importancia relevante, ¿sí?, a las autoridades. Casi como el ministerio del gobierno, ¿no? Casi es un ministerio. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir la palabra ministerio? Asistir o servir. Y aquí en el versículo 4 dice, porque los magistrados son servidores de Dios para tu bien. Se son servidores de Dios. Y cuando dice ellos traen la espada, está hablando de la justicia. Ellos tienen la justicia. Recuerden ustedes que en el antiguo tiempo, inclusive la pena de muerte era válida. Desde la ley apedreaban. En la ley romana usaban la espada, usaban la cruz, usaban muchos medios. La pena de muerte existía para los malos. Así que si no quieres temer el mal, haz el bien. Haz las cosas correctas. Al final del día, las autoridades actúan como un instrumento de la justicia divina temporal. Aunque los gobiernos sean corruptos, amados hermanos, y esto es desafiante aún para mi propia vida. Aunque los gobiernos sean injustos, corruptos, desleales, faltos de integridad, mentirosos, abusivos, opresores, Dios nos llama a someternos con conciencia voluntaria a las autoridades. No por el castigo, no por el miedo al castigo, no por la censura, sino por temor a Dios, por amor a Dios. Bien, fíjense aquí, la palabra espada utiliza la palabra machaira, ¿verdad? Que está relacionada con la justicia en el castigo capital. Y cuando dice ellos llevan la espada y no la llevan en vano, están hablando de que, amados hermanos, hay consecuencias. Si usted no cumple la ley, hay consecuencias. Hay consecuencias. Así que, amados hermanos, esta tarde Dios nos está llamando a someternos a las autoridades. Y cuando el apóstol Pablo nos llama, por ejemplo, aquí en el versículo 5, ¿verdad? Dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por el castigo, sino por causa de la conciencia. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, sino por el temor a Dios, por una conciencia limpia, por un buen testimonio, no por el miedo del castigo. Y si no hago esto me van a castigar, y si no hago esto me van a multar, y si robo esta tienda me van a meter a la cárcel. No lo haga por el miedo, no lo haga por el castigo. Hágalo porque es hijo de Dios y usted desea agradar a Dios. Dice Pablo, dice la Biblia, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor y no como para los hombres, sino para Dios, porque vivimos para Dios, somos de Dios y nos debemos a Dios en honra, en alabanza, en obediencia. ¿Ok? Vamos a ver el versículo 6 y 7. Dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amados hermanos,
La palabra de Dios va más allá de lo material. Respeto y honra. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. ¿Verdad? Obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Amados hermanos, no es una imposición, no es una opresión. Es solamente las funciones que Dios nos ha dado, el rol que Dios nos ha dado en su reino, pero Dios nos llama, pero no solamente así, sino también unos a otros como iguales, en sentido de dignidad y de que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Sopórtense unos a otros, hónrense unos a otros, ¿sí? Y sujétense, sométanse unos a otros, con humildad. Entonces, hermanos, tenemos que hacerlo por conciencia, por buena conciencia, como diciendo, por testimonio, por honrar a Dios, por obedecer a Dios, por servir a Dios. Dios nos llama a someternos a las autoridades, a sujetarnos a ellas, a respetar las autoridades. Ese es un llamado de parte de Dios, ¿verdad? Porque si algo podemos destacar es que la resistencia es resistencia a Dios. La resistencia a la autoridad civil es resistencia a Dios. Pero luego también no se olviden de este equilibrio. Leyes civiles del orden social, no ideologías, no caprichos ideológicos, ¿verdad? O que vayan en contra de Dios. Amén, amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, tener todas las referencias, todo el contexto para poder tomar decisiones sanas y decisiones bendecidas en Cristo Jesús. Qué maravilloso, hermanos, es como no solamente esto se queda en la parte civil o social, material, sino que también nos lleva a más profundo, el reino de Dios, ¿verdad? Al que honra, honra, al que respeto, respeto. Y esto es algo maravilloso. Miren, vamos a volverlo a leer. Verso 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Sí, miren, hermanos, y cuando dice tributo y impuesto, está hablando de estos compromisos civiles que nosotros tenemos. Pagar la luz, pagar el agua, pagar los impuestos, pagar las rentas, pagar, no dar mordidas, pagar nuestras infracciones, no pasarnos el alto, no estacionarnos en donde es zona de discapacitados, no ir en sentido contrario, obedecer las reglas, ceder el paso. En fin, hay tantas reglas civiles que fueron puestas por Dios para el orden. Y amados hermanos, aun cuando no estamos de acuerdo, aun cuando sabemos que tenemos un gobierno corrupto, no es distinto a la época de Roma, no es distinto. Y Pablo dice, amados, por obediencia al Señor, hagámoslo por la obediencia al Señor. Miren lo que dice el verso 3, me regreso un poco, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Es decir, honramos a Dios. Acuérdense que a partir del capítulo 12, todas estas recomendaciones tienen que ver con la vida cristiana, el buen testimonio, tienen que ver con que nosotros glorifiquemos a Dios con nuestras vidas, ¿verdad? Y Dios nos llama en este capítulo 13 a un tema importante que es la sujeción. Amados hermanos, ustedes se someten a las autoridades. Vamos a empezar del núcleo, en casa.
en casa, se someten a las autoridades, se someten unos a otros, hermanos, se someten entre ustedes, se sujetan entre ustedes. Porque la palabra de Dios no habla solamente de jerarquías, sino habla de someternos unos a otros, también soportarnos y sobrellevarnos. Entonces, amados hermanos, eso es respeto, eso es honra también. En casa se someten a sus padres, padres se someten a sus hijos en lo que corresponde, es decir, no los agravian, no los humillan, no descargan sobre ellos sus frustraciones. Esposos, esposas, abuelos, hermanos, jóvenes en la escuela se someten a las autoridades. O son como los chicos de ahora que se ponen a los golpes y al tú por tú, faltando el respeto a las autoridades. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. ¿Y qué decir de la iglesia, amados hermanos? Tenemos que someternos a nuestras autoridades. Tenemos que someternos porque eso es bueno, porque eso habla de un corazón humilde, de un corazón dispuesto para ser edificado, para ser formado, para ser moldeado. Así que, amados, el llamado es ese, el que impuesto, impuesto, el que tributo, tributo, el que respeto, respeto, el que honra, honra. Qué bonitos versículos, qué bonita enseñanza, ¿verdad? Vamos a un segundo tema. Vamos a un segundo tema, ¿verdad? El que ama, cumple la ley, ¿verdad? O el amor como cumplimiento de la ley. Vamos a ver, versículos 8 al 10. Versículos 8 al 10. Vamos a avanzar con la ayuda de Dios. Versos 8 al 10. No debáis nada a nadie. No debáis a nadie nada, perdón, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque, y dos puntos, dice, porque esta lista de no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier mandamiento, toda la lista, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aquí empezamos a girar un poquito. Ya dejamos muy claro el tema de ser obedientes a las autoridades, ya quedó muy claro cómo el apóstol nos llama a la obediencia a las autoridades. Ahora, ¿cómo lograr eso? ¿Cómo someternos? ¿Verdad? ¿Cómo poder someternos cuando las autoridades no nos ayudan? Cuando los gobiernos son incapaces, son corruptos, son abusivos, son vanagloriosos, son soberbios, son tiranos. ¿Cómo le hacemos? Y aquí está la respuesta. El amor de Dios. El amor de Dios derramado a nuestras vidas. El amor de Dios. No debáis nada a nadie. Ámense los unos a los otros. ¿Por qué amamos? ¿Por qué dice esta frase? ¿Por qué? El amor es libre de deudas. ¿Por qué? Porque una persona que logra amar a su prójimo como a sí mismo o al nivel del reino de Dios, una persona que ama de ese modo no va a estar en deuda con nadie. Vamos a ponerlo de este modo: una persona que ama a Dios, una persona que realmente ama a Dios y ama a su prójimo, no se va a quedar con una ofensa, va a ir a pedir perdón. Una persona que realmente ama a Dios va a otorgar perdón. Una persona que realmente ama a Dios no le va a hacer daño a su hermano. Una persona que ama a Dios no va a pedir prestado y no va a pagar, ¿verdad? O le voy a pedir poquito, nada más poquito para no pagar. No, amados hermanos, el amor, y no habla de deudas materiales, pero se me ocurrió como un ejemplo muy burdo. Pero quien logra amar, ¿no? Con la palabra, el amor aquí está usando el amor ágape,
¿verdad? El amor fraternal, ¿sí? El amor a, el amor nos lleva a no estar en deuda con nadie. El amor no hace injusticia, ama la justicia, ama la verdad, no se envanece. ¿Se acuerdan de esta lista de cualidades del amor? No busca lo suyo, no es jactancioso. El amor nunca deja de ser, es constante, porque el amor de Dios ha sido derramado a nuestras vidas, porque el amor de Dios se manifiesta ahora a través de nuestras vidas. Porque recuerden ustedes, hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Hermanos, es difícil, es difícil. Este capítulo es desafiante. ¿Cómo lograr obedecer? ¿Cómo someternos a quien no se lo merece, a quien no se lo ha ganado? Hermanos, se trata de agradar a Dios. Recuerden ustedes, ya no vivo yo, ya no soy Gil. Soy un nuevo Gil revestido de Cristo, formado en Cristo, renacido en Cristo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el amor, hermanos, el amor ya no es, ya no vivimos para nosotros. Estamos en deuda también con el Señor y por lo tanto estamos en deuda con nuestro prójimo. Nunca vamos a terminar, nunca vamos a terminar. Por lo tanto, si dice aquí no deban nada a nadie, es no te quedes con nada, no te tardes en hacer lo correcto. Tienes que ir a pedir perdón, ve y pide perdón, no te tardes. Tienes que perdonar, yo no lo voy a perdonar porque me hizo tanto daño. Y tardas y tardas y eso se convierte en una amargura, en una raíz, en un rencor que carcome tu vida como un cáncer. Hermanos, no debamos nada a nadie. En el contexto en el que estamos hablando, ¿verdad? Seamos correctos, hagamos las cosas correctamente, no seamos injustos. Dad a César lo que es de César. Pastor, pero es que ya ve que ahora cómo están los gobiernos. Sí, están horribles. No callemos, no guardemos silencio, denunciemos la maldad, publiquemos, exhibimos la maldad. Sí, no abrazamos la corrupción, no congeniamos con ellos, no congeniamos con ellos, no votamos por ellos. Podemos hacerlo, pero cuando ya son autoridad, amados hermanos, tenemos que cumplir las leyes del orden social. Pero si a mí un día vienen aquí a la iglesia y nos dicen, oigan, a partir de hoy, por decreto de ley, ustedes tendrán que poner en la entrada de su iglesia una bandera de colores por el tema de la inclusión. Es un decreto de ley. Entonces ahí nosotros tendríamos que decir, vive Jehová y vives tú, oh Rey, que no nos vamos a inclinar ni a tu estatua, ni a tus dioses. Porque el Dios al que servimos nos librará, ya sea del pozo de los leones o del horno de fuego. Pero cuando se trata del orden civil, hermanos, no debamos nada a nadie. Cuando se trata de nuestra familia, sometámonos los unos a los otros en amor. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Todo eso se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, dice la Biblia. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando nosotros, ¿se acuerdan ustedes, hermanos, del joven rico? El Señor Jesús lo confronta con su tesoro más preciado, sus riquezas materiales. Y cuando somos confrontados con nuestras debilidades por el Señor. Aquel joven se fue, se dio la media vuelta y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Amados hermanos, si alguien quiere seguir al Señor, tiene que dejar
todo para seguir al Señor, tomar su cruz, negarse a sí mismo cada día y seguir al Señor. Hermanos, cuando se sigue a Cristo seguimos a Cristo completamente o no lo seguimos. No hay medias tintas, no hay más o menos. O seguimos al Señor con todo nuestro corazón o no lo seguimos, porque el Señor demanda todo de nosotros. Y cuando nosotros, amados hermanos, cumplimos el mandamiento que el joven rico no pudo cumplir, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, cuerpo, mente, fuerzas, con todo. Entonces, hermanos, vamos a poder cumplir toda la ley. ¿Por qué cumplió el Señor Jesús toda la ley? Porque el Mesías prometido no hizo a un lado la ley, sino dice su palabra que Él cumplió toda la ley. ¿Por qué? Porque nos amó con amor eterno. Y nos amó tan profundamente que fue a la cruz. Hermanos míos, Levítico 19:18, que es la lista de los mandamientos que está mencionando aquí Pablo, ¿verdad? Los resume como los resumió Jesús. Un nuevo mandamiento les doy, ¿no? Pero yo les digo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. No te vengarás, no guardarás rencor a los de tus hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, firma. El amor evita el daño al prójimo. Cuando amamos de verdad y con todo el corazón, entonces podemos cumplir toda esa lista, desde el amor a Dios, desde el amor al Señor, desde el amor a su palabra. Esto es donde podemos madurar, crecer y cumplir. Recuerden ustedes, hermanos, que la ley no fue abolida, sino fue cumplida perfectamente en Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Así que por eso, amar al prójimo, ahí se cumple toda la ley. Ahí se cumple la ley. En estos pequeños versículos, en este pequeño extracto, si Dios nos desafía, ¿verdad?, a practicar, ejercitar y vivir en el amor del Señor. Vamos a avanzar, amados hermanos, vamos a avanzar. Qué bueno que están conectados. Hermanos, no saben el gusto, el gozo, la alegría que es poder verlos conectados ahí. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Comenten, pregunten y qué bueno que están conectados, amados. Es una bendición, de verdad es una bendición poder compartir la palabra de Dios y crecer juntos, porque todos crecemos, yo crezco con ustedes. Este capítulo en particular me está desafiando mucho, me está desafiando. Hay que tener mucho cuidado de no cruzar la línea, hay que denunciar la maldad, hay que exhibir el pecado, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado de no cruzar la línea. No nos vaya a pasar como el pueblo judío. ¿Qué le pasó al pueblo judío? Que se sentían tan dignos y se sentían se sentían la última Coca-Cola del desierto, se sentían tan especiales que era una ofensa para ellos someterse a las autoridades, ¿verdad? Digamos que ese era el sentir, ¿no? Ya en la realidad ellos se sometían a quien les pagara, ¿no? Eran corruptos también. Pero ellos, no, ¿cómo? Por eso le prohibían la entrada al templo a los que no eran judíos, ¿verdad? Por eso se rebelaban contra el Imperio Romano, porque ¿cómo nos vamos si somos el pueblo de Dios escogido en esta hegemonía mundial para dominar el mundo? El Señor nos entregó la tierra por heredad. ¿Cómo nos vamos a humillar? No, hermanos, que no caigamos en eso. Estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero respetamos las reglas de la casa ajena. Me viene a la mente como cuando éramos niños, ¿no? Y que nuestras mamás
nos llevaban a una casa ajena y nos decían, te vas a estar quieto, ¿verdad? Quietecito, con mucho respeto, y no vas a faltar el respeto, y no andes agarrando, porque respeta, porque no es nuestra casa. Pero que no sea nuestra casa no quiere decir que no respetamos las reglas de esa casa, aunque esas reglas no coinciden con nuestros valores. Amén. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Versículos 11 al 14 para ir cerrando el estudio bíblico de este capítulo, capítulo 13. Yo le puse así la urgencia de la santidad, ¿verdad? Este capítulo habla de cuatro cosas importantes, ¿verdad? El tiempo de la salvación ya está cerca. Dice Pablo, aún no se ha manifestado nuestra salvación. O sea, somos salvos por fe, pero estamos a la espera de esa salvación tangible. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor y entonces se manifestará, ¿verdad? Somos salvos por fe, pero el tiempo está cerca. Entonces, Pablo habla de esto. Versículo 11, la urgencia de la santidad. Versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cada día que pasa es un desafío para vivir en santidad. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? Oh, es que el esposo se tarda en llegar, vamos a dormir, vamos a cotorrear. Levántate tú que duermes. Aquellas 5 vírgenes se quedaron dormidas, se les acabó el aceite y de repente llegó el esposo. ¿Y qué les pasó a aquellas 5 vírgenes? Se quedaron fuera, ¿verdad? Así nosotros aquí el apóstol Pablo dice, hermanos, ya es tiempo de levantarnos del sueño. Es decir, hace esa semejanza, ¿verdad? Hace esa comparación, lo relaciona. Si ya no estemos dormidos, porque nos vamos a quedar sin aceite y si viene el Señor, podemos perderlo todo. La noche está avanzada, dice el verso 12, y se acerca el día, ¿verdad? Verso 11 otra vez, y esto conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. Amados hermanos, el tiempo está cerca, tenemos que despertar. ¿Qué quiere decir? Avivarnos, hacer el esfuerzo, hacer el sacrificio, hacer la disciplina de vivir en santidad, de vivir en obediencia, de vivir dando testimonio. En el caso que estamos viendo, de ser obedientes y aprender a someternos, a sujetarnos a las autoridades. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Hermanos, Dios nos salva por gracia. Dios nos ha elegido para ser formados, conformados a la imagen de su Hijo, para ser transformados a la manera de Cristo. Para eso Dios destinó, Dios predestinó desde la eternidad que todos los que iban a ser salvos fueran formados conforme a Cristo. Y Cristo, si Cristo desecha las tinieblas y se viste de luz. Amén. Gloria a Dios. Desecha las tinieblas y vístete con las armas de la luz. Vístete con las armas de la luz, ¿verdad? La noche está avanzada, es decir, cada vez el mundo está más oscuro, cada vez el mundo está más lleno de pecado y el día está cerca, se refiere a que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. La noche está avanzada, ya se acerca el día. El mundo está cada vez más metido y sumido en el pecado. Cristo está a la puerta. Por lo tanto, nosotros debemos despojarnos de las obras de las tinieblas, pecados ocultos, deseos carnales, debilidades. Tenemos que deshacernos de ellos y vestirnos de las armas de luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? ¿Cuáles son las armas de la luz?
La santidad, hermanos. Vistámonos de santidad. Vistámonos de santidad. Debemos vestirnos de santidad. Debemos revestirnos de las armas de la luz. Versículo 13. Versículo 13. Además, no, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Andemos como de día, no te escondas, sé íntegro, sé recto, no seas hipócrita, ¿verdad? Pablo denuncia los pecados públicos y comunes de los romanos, ¿verdad? Glotonerías, borracheras, lujurias. Esta lista de pecados eran los pecados comunes en ese momento. Ya estamos en Roma, la capital del imperio. La iglesia de Roma lidiaba con estas cosas. Son las cosas de la cultura. ¿Cuáles son las cosas de nuestra cultura? ¿Verdad? El reggaetón, ¿verdad? Los vicios, las adicciones, la pornografía, un montón de debilidades y de pecados que tocan a la puerta de nuestro corazón a cada momento, ¿verdad? Y nosotros tenemos que rechazarlo. Andemos como de día, honestamente. Andar de día hace una referencia a ser íntegros, transparentes, sin nada que ocultar, caminando con la cara en alto. No le debemos nada a nadie, estamos en Cristo. No somos perfectos, pero tampoco somos falsos, ¿verdad? Pablo nos llama a vivir en integridad. Andemos como de día, sí, en integridad, ¿verdad? Vestidos del Señor Jesucristo. Vístanse del Señor Jesucristo, empodérense con el poder del Señor Jesucristo. Y por último, amados hermanos, revistámonos de Cristo, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No le des lugar al diablo. Huye, le dijo Pablo, le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Tú sabes cuáles son. Tú sabes cuáles son tus debilidades, cuáles son tus flaquezas, cuáles son tus pensamientos ocultos, tus pecados ocultos. Huye de ellos. Huye de ellos. Revestirse del Señor, revestirse de Cristo. ¿Qué creen que quiere decir vestirse del Señor Jesucristo? Bueno, pongan ahí los comentarios. Pongan ahí los comentarios. A ver, vamos a ver, los quiero ver participando a todos. Pongan ahí en los comentarios, ¿qué quiere decir vestirse del Señor Jesucristo? Bueno, no es otra cosa que tomar la identidad de Dios, de Cristo, tomar la identidad de Cristo. Eso es revestirnos de Cristo. Sí, es adoptar esa imagen. Quiero terminar leyéndoles Gálatas 3:27. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Hemos tomado la autoridad del Señor, pero no solo eso, sino su identidad. Hemos retomado su identidad. No proveas para los deseos de la carne, no le des lugar a la carne, no le des lugar al pecado. No alimentes tus apetitos al pecado, no los racionalices. Luego nos gusta racionalizar y encontrarle sentido. La verdad es que a veces lo único que estamos buscando es una justificación y un pretexto para cometer pecado. Seamos responsables en la santificación. Seamos responsables, amados hermanos. Vivamos para el Señor. Vivamos para nuestro Dios. Amados hermanos, hemos llegado al final del capítulo 13. Es una bendición poder seguir estudiando la palabra de Dios juntos. No se pierdan estos estudios, no se los pierdan. Son de una tremenda bendición a nuestras vidas. No se pierdan estos estudios bíblicos, amados hermanos, y vivamos para Cristo, vivamos para el Señor. Y no se les olvide que todos los domingos
tenemos reunión aquí en Mejores Familias. Si ustedes están cerca de Mejores Familias, visítenos, será de grande bendición. A todos nuestros hermanos pastores, amigos de las iglesias con las que trabajamos todos juntos, sigamos adelante en Cristo Jesús. Nos vemos en el siguiente capítulo. Dios les bendiga.